Buenas tardes, hoy organizamos de nuevo el evento de Subsitio, que como sabéis es un foro de emprendedores organizado por la London Business School, el MIT, Massachusetts Technology, la Universidad de Stanford, y bueno, también la Asociación de Becarios de la Caixa, y por supuesto con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos cede este espacio, y de Madrid más de que también cubra proponiendo emprendedores que tenemos como primeros invitados. Esta tarde hacemos nuestro sexto evento. Seguimos con el formato habitual de tener un primer proyecto innovador, luego un invitado especial y luego pues hacer un evento de networking en el restaurante del Hispano, que está aquí a la vuelta de la esquina, en Castellana. Y bueno, como invitado especial tendremos dentro de unos 40 minutos a José Terrán, que es el cofundador de varias empresas, entre ellas eSystems, que luego se reconvirtió en City. Y como proyecto innovador tenemos Argenex, que es una empresa de base biotecnológica. Con nosotros está José Ángel Escribano, que nos va a explicar un poco cómo consiste su proyecto y qué fase de desarrollo están. Y bueno, no soy un experto en biotecnología, pero os diré que, como pone en el texto que hemos puesto en la página web, que básicamente lo que hacen es desarrollar sistemas de diagnósticos y vacunas en el campo de la sanidad animal. Y bueno, sin más dilación, como siempre, dejamos que hable el estudio y se nos informe. Gracias por invitarme. Yo creo que tendremos que apagar alguna luz si queremos ver las diapositivas bien. Posible para que todo el mundo lo entienda, porque supongo que la mayoría no viene del campo bio. Y he dividido un poco la presentación como en tres grandes áreas, ¿no? La primera, que tiene como función fundamental el que entendáis el por qué hay una necesidad de la tecnología que nosotros hemos desarrollado. Una segunda, que os explicaré las bases científicas y técnicas de la empresa. Y otra tercera parte, que para mí me parece interesante, es como emprendedor novel, porque es la primera empresa que nosotros hacemos, los emprendedores de esta de Argenex, cómo ha sido un poco el proceso de creación de esta empresa y en qué nos hemos basado y qué nos ha motivado para crear una empresa como es Argenex. Con esta primera diapositiva, pues un poco pone en evidencia lo que nosotros hemos pretendido con Argenex, que es hacer que los insectos que vienen siendo utilizados por el hombre desde hace milenios puedan ser utilizados para otros fines en la actualidad, y para ello hemos utilizado metodología de ingeniería genética, que es lo que os voy a tratar de exponer a continuación. Las proteínas son los factores funcionales dentro de la célula y es el objeto de nuestro desarrollo y nuestro negocio dentro de la célula. Las proteínas, básicamente, así como un mínimo overview, son moléculas complejas que están formadas por cadenas de diferentes aminoácidos, en concreto hay 20, y según la disposición que hay dentro de estas cadenas de las proteínas de los distintos aminoácidos, pues las proteínas tienen una configuración, tienen una función y son, como digo, las moléculas efectoras dentro de la célula para ejercer funciones. Dentro de estas funciones, aquellas que entran dentro del campo comercial, empresarial, pues hay muchas, entre ellas aquí os he puesto algunas de ellas, quizás las más importantes, como las enzimas industriales, las hormonas, los reactivos diagnósticos, los anticuerpos, las vacunas, las moléculas terapéuticas. Todas estas, digamos, estas funciones que ejercen las proteínas son aquellas que tienen un potencial comercial para una empresa que genere este tipo de reactivos. Por introduciros un poco el campo de la biotecnología, aunque para muchos de vosotros pues ya será más o menos familiar, digamos que hoy en día en el contexto internacional la industria biotecnológica, farmacéutica en general, porque hoy en día se confunden, es muy difícil definir lo que es la biotecnología, por la cantidad de procesos interdisciplinar que es la segunda industria de importancia económica
fabricación de automóviles, con un crecimiento del 40% anual desde el año 1995. Esto nos hace ver a la biotecnología como una auténtica revolución industrial en el siglo XXI y de hecho así se define dentro de ese mundo de los negocios. También en la actualidad la mayoría de los productos farmacéuticos no son productos naturales. Anteriormente pues todo el mundo sabíamos que a partir de las plantas, de los animales, se obtenían los productos que utilizábamos en las industrias farmacéuticas. Hoy en día la mayoría de los productos se obtienen mediante tecnología recombinante, ingeniería genética o mediante síntesis química. En el mercado ahora mismo ya hay más de 400 productos recombinantes comercializados y esto también tiene un crecimiento muy elevado, alrededor del 14% anual. Por situar un poco la biotecnología en el contexto español, España representa el 4% de la generación de conocimiento en biotecnología, algo que está por debajo del nivel económico del país, es decir, se invierte poco en la generación de investigación dentro de este campo. Sin embargo, el negocio de biotecnología en España tiene un crecimiento inusualmente alto, 30% anual, y el sector de biotecnología en España crece 4 veces más rápido de lo que se desarrolló. Esto fundamentalmente se debe a que este sector ha sido muy poco desarrollado y ahora, recientemente, es cuando empieza a incrementarse el número de empresas que se van creando en España dentro de este sector biotecnológico. También el número de spin-off de biotecnología se ha duplicado en los últimos 4 años. Básicamente las spin-off, estas pequeñas empresas que nacen desde un centro de investigación, son las que están ahora generando conocimiento y número de empresas. La mayoría de estas, como discutíamos antes del comienzo de esta charla, son empresas muy pequeñas, con menos de 10 empleados. Y también es cierto que para que estas spin-off, estas empresas de biotecnología se creen, pues hace falta un crecimiento importante de inversores de capital riesgo, porque sin dinero no se puede crear una empresa. Cuanto más empresas de biotecnología que requieren una relativamente alta inversión para poder salir al mercado con productos. Se espera, y esto probablemente sea una cifra demasiado wishful thinking, en 10 años se espera que el sector biotech constituya el 1,8% del PIB con 200.000 empleados. Ojalá fuera esto cierto, porque significaría que muchas de las spin-off que estamos creando, algunos, pues habrían tenido éxito y habrían crecido suficientemente como para asimilar todos sus trabajadores. Os voy a poner algunos ejemplos para que entendáis cómo la biotecnología tiene algunos problemas que hay que solventar. Hoy en día se considera que estamos en la era de la proteómica. ¿Qué es la era de la proteómica? Pues después de todos estos grandes proyectos de secuenciación de diferentes genomas, fundamentalmente en humano, hace falta saber todos estos genes que se han caracterizado para qué valen y qué función tienen. Y para ello hace falta saber las proteínas que son codificadas por esos genes, qué función ejercen y qué potencial tienen desde el punto de vista terapéutico funcional. Un ejemplo de las moléculas que son más prometedoras desde el punto de vista comercial son los anticuerpos monoclonales terapéuticos. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal terapéutico? Es un anticuerpo producido por un tipo de célula, las células plasmáticas, que tiene una especificidad, por un antígeno, el que sea. Algunos de estos anticuerpos, que genera el cuerpo, el número de miles, con especificidades distintas, de miles de especificidades, se pueden aislar, mediante tecnología de hibridomas, un único anticuerpo de una única especificidad y se puede llegar a conseguir uno de estos anticuerpos que, por ejemplo, cure o retrase la aparición de un determinado tumor. Pues bien, en el mercado hay ahora mismo más de 200 anticuerpos monoclonales en evaluación clínica que tienen funciones fundamentalmente en enfermedades crónicas y ya hay 12 de estos anticuerpos aprobados por la FDA, que es la reguladora de qué productos pueden salir en el campo de la salud. Se espera que haya más de 70 anticuerpos en el mercado para el año 2008 y esto, que es lo que es importante y por lo que lo traigo aquí, significa que hace falta más de 10 toneladas de anticuerpos al año. Producir estos anticuerpos, para que os hagáis una idea, se tiene que producir en cultivos celulares con unos medios muy costosos o bien en ratones, que ahora mismo ya está prohibido, generando unos tumores y una ascitis y a partir de esos líquidos que se acumulan en el abdomen se obtiene el anticuerpo. Esto ahora ya éticamente no se permite y por tanto hay que generarse en cultivos celulares. Pues bien, para producirse en un cultivo celular, en un fermentador, para cada uno de estos anticuerpos supone que hay que hacer una inversión en torno a los 100 millones de dólares, lo que significa alrededor de 50.000 litros de fermentación. Es decir,
no solamente la investigación en estos anticuerpos ya es muy costosa, sino que una empresa, para que pueda poner en el mercado uno de estos anticuerpos terapéuticos, necesita hacer unas inversiones que ya solamente pueden hacerlas las grandes empresas. Además, a esto hay que añadir que registrar una de estas moléculas terapéuticas, con todas las pruebas que necesita, cuesta entre 800 y 1.000 millones de dólares. Esto, como veis, no está al alcance de las pequeñas spin-offs, sino ya en las grandes empresas, y entonces las pequeñas spin-offs tenemos que buscar alternativas para entrar dentro de este gran negocio de la manera modesta en la que podamos contribuir. Los productos biotecnológicos relacionados con la salud básicamente se dividen en dos grandes apartados. Aquellos que son los productos farmacéuticos, que incluyen productos diagnósticos, etc., y los productos biológicos, aquellos que son fundamentalmente las vacunas empleadas para prevenir enfermedades infecciosas. Hay dos componentes que tenemos que considerar dentro de un producto biotecnológico. Uno es el valor social de ese producto. Hay vacunas que producen unos beneficios relativamente bajos a las empresas que lo generan, a pesar de las grandes inversiones. Sin embargo, tienen un enorme valor social porque previenen enfermedades que son mortales en países especialmente subdesarrollados, pero también en los desarrollados. Sin embargo, dentro de los productos farmacéuticos tenemos una gran diversidad. Hay productos que tienen un enorme valor social y otros que tienen muy bajo valor social. Sin embargo, casi todos tienen un alto valor económico. Significa que producen unos grandes beneficios a aquellas empresas que los generan y los comercializan. Me gusta mucho esta frase de Antonio Machado, que decía ya hace mucho tiempo: hoy en día cualquier negocio confunde valor con precio. Evidentemente las empresas tienen como objetivo ganar dinero y por tanto se centran más en el desarrollo de este tipo de productos que generan un mayor beneficio. Así, el 65% de los productos que comercializan las empresas biotecnológicas son productos de tipo farmacéutico dentro de este grupo de productos. Pues voy a hablar un poquito de las vacunas, porque esto entra dentro de lo que es el objetivo de nuestro negocio. Todo el mundo piensa o imagina que los virus son agentes muy malos, que producen un gran daño en el organismo, algunos de ellos son mortales, y los sistemas en que los virus producen este daño pues es exactamente igual que en los animales, que en el hombre. De hecho, hay grandes similitudes, hay virus de la misma familia que afectan a animales o hombres, etc. Aquí os voy a mostrar algo que es bastante gráfico para que entendáis lo que hace un virus cuando entra dentro del organismo, y para ello os pongo una diapositiva con una película de cómo un virus infecta a una célula y lo que produce. Y esto lo hemos hecho a través de la modificación genética de un virus. En este caso es un virus que afecta al ganado porcino, y se modificó para expresar en su superficie una proteína fluorescente. Pues bien, cuando un virus, en concreto, que es fluorescente, infecta a una célula, esto es una película tomada a diferentes tiempos post-infección, genera dentro de la célula pues unos cambios morfológicos y finalmente una destrucción. Cuando nosotros pensamos que millones de partículas víricas están haciendo esto dentro de un organismo, nos podemos imaginar el daño que un virus puede efectivamente hacer. Y de hecho los virus hacen mucho daño. Y un señor muy imaginativo que hizo un experimento que hoy en día no sería ético ni se admitiría bajo ningún criterio, que fue Edward Jenner, hace alrededor de 150 años. Se le ocurrió que dentro de una epidemia que asolaba de viruela a Inglaterra, había observado que los ganaderos que manejaban las uñas de las vacas, que tenían lesiones parecidas a la piel de los humanos, pues esos ganaderos nunca padecían la enfermedad de la viruela. Entonces se le ocurrió coger a un niño, le puso material de unas uñas de vacas en una escarificación en la piel, y después cogió material de un enfermo de viruela y se lo inoculó y esperó a ver qué pasaba en el niño. Me imagino que los padres no estarían muy contentos con el experimento, pero en cualquier caso lo pudo hacer. La sorpresa fue que el niño estaba inmune a la viruela, y entonces formuló por primera vez este científico, que le costó mucho tiempo y mucho dinero publicar estos estudios, formuló la palabra vacuna como aquel sistema o aquel procedimiento de prevenir una enfermedad infecciosa a través de algo que él no sabía ni siquiera su etiología. Pasaron los años y más de 100 años después nos encontramos con una factoría de producción de vacunas frente a la misma enfermedad. Como veis, la gente está más limpia, lleva batas, lleva mascarillas, pero el sistema de producción de la vacuna sigue siendo la misma que había utilizado en los 100. Es decir, utilizaba vacas infectadas
con el virus de la viruela y a partir de las ubres de estas vacas lo tenía el mismo preparado para vacunar humanos. Esto significaba que en el campo del desarrollo de las vacunas se había mejorado muy poco en todos esos años. Y solamente una década después, con la introducción de los cultivos celulares, se podían aislar células y poner un cultivo, y sabían ya los científicos cómo hacer esto, se podían infectar estos cultivos celulares con los virus, que antes solamente se podían crecer en animales, y así se pudo producir de manera masiva las vacunas que hoy en día se están aplicando tanto en humanos como en animales. Esto supuso una auténtica revolución. Además, los virus, al multiplicarse en estas células en cultivo, la mayoría de ellos se atenuaban su virulencia y entonces eran vacunas muy seguras, que son el 99% de las vacunas que hoy en día están registradas, se producen. Sin embargo, en el siglo XXI, al final del siglo XX y en el siglo XXI, los avances científicos, sobre todo en el campo de la biología molecular, han cambiado completamente el análisis de los patógenos que nos afectan a animales y a hombres. Y si yo os pongo esta fórmula atómica, pues a vosotros no os va a decir nada. Y sin embargo, no es ni más ni menos que la fórmula atómica que define un virus, poliovirus tipo 1. Esto significa que gracias a los desarrollos científicos, hoy en día conocemos tan a fondo estos patógenos que podemos definir hasta su composición atómica. Esto nos debería dar una ventaja a la hora de desarrollar vacunas por sistemas más seguros, más económicos, etc. Y así es cierto que ahora mismo los virus, las bacterias, las conocemos como es perfectamente su estructura, conocemos todos y cada uno de los componentes que forman parte de estos patógenos, podemos aislar cada uno de estos componentes y producirlos mediante ingeniería genética, incluso aislar partes de estas proteínas, de estos componentes, y hacerlo mediante síntesis en el laboratorio, en la industria. Pues bien, a pesar de estos desarrollos, hay muy pocas vacunas que están en el mercado en estos momentos obtenidas mediante esta tecnología. ¿Por qué? Pues en muchos casos, porque registrar una vacuna es algo extremadamente caro y exige mucha investigación, y en segundo lugar, porque el coste de producirlos mediante estas nuevas tecnologías es muy elevado, y por tanto los números no salen para poner, fundamentalmente en países en vías de desarrollo, vacunas mediante tecnología recogida. Hoy en día, sin embargo, se ve que el género humano sigue teniendo un gravísimo problema con las enfermedades infecciosas, fundamentalmente en el tercer mundo, y cada año os puedo dar algunas cifras como que mueren alrededor de 55 millones de personas, aproximadamente el 45% del total de las muertes que se producen, debido a enfermedades infecciosas. Lo que es todavía más grave es que el 48% de estas muertes se producen en individuos menores de 48 años, es decir, en aquellos que están en la fase productiva. De tal manera que hay países que tienen serios problemas de mano de obra como consecuencia de que la gente joven, aquella que es más productiva, manualmente son enfermos de enfermedades infecciosas inhabilitantes más grandes. Y el 90% de estas muertes se producen fundamentalmente por 5 agentes infecciosos como son el SIDA, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, la malaria y el sarampión. Pero esto que sucede fundamentalmente en el tercer mundo también ahora mismo nos afecta al primer mundo. Consideremos que el cambio climático está haciendo que la geografía de las enfermedades infecciosas cambie de localización y muchas enfermedades que afectaban solo al continente africano, a Latinoamérica, etc., están saltando porque los vectores que transmiten las enfermedades ya viven en distintos continentes en lugares más unos. Y así, entre el año 1918 y el año 2002, se estima que hay un incremento entre 100 y 1000 veces de contacto epidemiológico entre individuos de la raza humana. Bueno, estos puntos que os ponen un poco los pelos de punta, yo creo que son importantes a la hora de que veáis el por qué hay que desarrollar tecnologías tecnológicas. Como decía antes, las enfermedades infecciosas mortales que afectan fundamentalmente a todo el mundo también afectan al primero. Aquí tenéis una gráfica en la que se ve la mortalidad de individuos en Estados Unidos entre el año 83 y el año 98 por distintas causas, y en algunos de estos años el HIV, el virus del SIDA, produjo el mayor índice de mortalidad en individuos menores de 44 años de edad. Evidentemente, las condiciones en las que uno de estos individuos padece la enfermedad en el tercer mundo o en el primer mundo es distinta. Durante muchos años antes de que aparecieran los antirretrovirales, los individuos acababan muriendo igualmente. Cada año el CDC, que es el instituto que analiza las nuevas enfermedades infecciosas que aparecen en el mundo, descubre un número bastante elevado de enfermedades
emergentes, nuevas, algunas de ellas se quedan circunscritas a un número de personas infectadas y otras, sin embargo, llegan a extenderse, y el virus de SIDA fue, en este caso, un ejemplo de estos virus que, afectando a un número pequeño de individuos, después se transmitió a un gran número de la población. Y ahora entramos un poco en lo que es el objetivo de nuestra empresa. Esto sería un poco el lema que motiva para la creación de esta empresa, es decir, la biotecnología puede manipular seres vivos para nuevos fines, y esto es lo que dentro de Agenex hemos hecho. La domesticación de insectos es una práctica ancestral en el género humano. Hay una leyenda muy bonita de la princesa Silin en el 3000 a.C., que se dice que fue la que inventó la seda. Esta princesa estaba debajo de una morera, tomando un té muy caliente, y encima de este té se le cayó un capullo. No digo una persona poco hábil de la corte, me refiero a un capullo de seda que le cayó en el... Y entonces los hilos de la seda se deshicieron del capullo, y se cuenta que esta princesa, en un alarde de ingenio, pues descubrió la seda, y a partir de ahí se hizo algo que era un secreto de Estado para China y que constituyó un comercio importantísimo. Hoy en día la seda se sigue produciendo en el mismo sistema, y otros ejemplos de la utilización de insectos para el hombre, pues tenemos por ejemplo las alergias con la miel. Seguramente habrá mucho más. Pues bien, nuestra empresa, Agenex Alternative Gene Expression, lo que ha hecho ha sido darle un paso a esta utilización biotecnológica de insectos, y en este caso lo que hemos puesto a hacer a los insectos es a producir proteínas recombinantes. ¿Os acordáis de la parte anterior de la charla? Las proteínas recombinantes eran aquellos que eran objeto potencial de obtención de vacunas y de otras proteínas de interés comercial tecnológico. Es un resumen de un informe de estos que te mandan por correo electrónico para que los compres, que te dan situaciones en el mercado, de empresas, de tecnologías, etc. Y este informe lo he recogido aquí porque me parecía bastante interesante. Esta lista de productos recombinantes son aquellos que han producido mayores beneficios para la industria. Solamente estos productos generan en estos momentos alrededor de 34.000 millones de dólares de ventas, y se espera que para el 2010 produzcan alrededor de 52.000 millones de dólares de ventas solamente estos. Pues bien, lo que pasa con estos productos es que la mayoría de ellos se patentaron en su momento y las patentes caducan. Esto significa que aquellas empresas que ahora pueden acceder a producirlos, siempre que tengan tecnología que mejore la empresa que inicialmente los vendía, pues se encuentran en una situación de ventaja dentro del mercado. Y decía una frase que me gustó mucho, que alguien en cualquier lugar por una tecnología inteligente pues puede hacer que estos productos se produzcan mejor y hasta en un mercado potencialmente mejor. Esto es lo que de alguna manera nosotros tratamos de hacer con la empresa. Agenex es una empresa que se fundó en el año 2005, en junio del 2005, y a poco de fundarse publicamos esto en NotiWeb, en que publicitamos un poco cuál era la tecnología que manejábamos. Decíamos que los insectos pueden convertirse en algo más que agentes causantes de plagas para la agricultura, y explicábamos un poco en qué consistía la tecnología. Un año después, algo menos de un año después, publicitamos en el mismo medio la primera vacuna recombinante que ya habíamos obtenido con esta plataforma tecnológica. Una vacuna para prevenir una enfermedad producida por Talicivirus en conejos. La tecnología que Agenex utiliza es una tecnología muy estandarizada, que se utiliza en muchos laboratorios de investigación y que consiste en unos virus que han sido modificados genéticamente y que infectan. Los virus recombinantes, infectando células de insecto in vitro, producen productos de una manera muy eficiente. Lo que nuestra compañía hace, a diferencia de la mayor parte de los laboratorios de investigación de otras compañías, es generar exactamente el mismo producto, pero en insectos. Estos virus los utilizamos para infectar insectos, y a partir de estos insectos obtenemos nuestro producto recombinante. Esto lo voy a pasar para no ser demasiado técnico. Esto sería otra diapositiva que haría un poco un overview de cuál es la tecnología que manejamos y el procedimiento. Nosotros criamos a gran escala estos insectos que son susceptibles, estas larvitas, que son susceptibles de ser infectadas por el aculovirus recombinante, las inoculamos, bien por inyección, bien por ruta oral, y al cabo de unos días, generalmente 3 días, las larvitas que están de un aspecto sano presentan unos síntomas, están infectados. Si dejamos progresar la infección, de hecho, la larva se muere, y a partir de estas larvas que llevan 3 o 4 días infectadas,
la extraemos la proteína recombinante y somos capaces de tener alrededor de 1 o 2 miligramos de proteína recombinante por cada larva que infecta. Esta proteína puede liofilizarse y mantenerse durante periodos muy largos de tiempo de manera estable, o bien puede utilizarse directamente como reactivo diagnóstico, etc. Una de mis aficiones favoritas es el diseño de muebles. Entonces, estos son 3 sillas que yo he diseñado. Según los gustos, no me puede parecer más bonitas o más feas, a mí me parecen geniales. El caso es que todas ellas tienen algo en común, tienen 3 patas. Las sillas me salen con 3 patas. Porque la empresa que he fundado también me sale con 3 áreas de negocio, que son la tecnología en sí, ya ahora veremos en qué consiste, los productos, que también os quiere describir un poco, y los servicios. Entrando dentro de la tecnología, para que os hagáis una idea de las ventajas que tiene nuestra compañía frente a otras de la competición, el coste promedio de una proteína recombinante oscila entre 500 y 10.000 euros por cada gramo de proteína recombinante, según se expresa más simplemente, según el sistema que utiliza para expresarla. Pues bien, al genes, las mismas proteínas pueden producirlas a un coste entre 20 y 70 euros. Y ya veis una clara ventaja de la tecnología en cuanto a coste de producción. Lo que nosotros nos ha hecho constituirnos como empresa no solamente es el conocer que el procedimiento de infectar una larvita nos daba proteína recombinante. Lo que la empresa ha hecho que se pueda constituir es el escalado industrial. De tal manera que ya se sabe que gusanos de seda se cultivan en granjas, en sitios un poco cualificados, China, en el este europeo, en España también había una granja de diseño de producir en Murcia, gusanos de seda, etc. Se pueden producir los insectos con unas condiciones relativamente muy precarias. Los insectos que nosotros manejamos no son tan agradecidos como los gusanos de seda, que todos hemos criado cuando éramos niños en el colegio, en caja de zapato. Y cuando nosotros empezamos a trabajar hace como 8 o 9 años con estos insectos como biofactoría, pues también utilizamos una tecnología tipo caja de zapatos. Teníamos unos tapers de plástico, unos cubitos de dieta sintética y ahí se producían las larvas de una manera relativamente modesta. Es decir, teníamos alrededor de 35 larvas en una caja que tenía esta dimensión. Lo que dio realmente una dimensión empresarial y de escalado a Bienes fue diseñar esto, que es relativamente ingenioso y que consiste en un sistema en el cual, en lugar de tener 35 larvas en esta superficie, éramos capaces de tener 300 larvas en la mitad de su vida. Y además, los operarios que trabajaban con estas larvas podían manejarlas con un mínimo de esfuerzo, se podían manipular, se podían limpiar, etcétera, de una manera sencilla. Esto nos dio un escalado en el cual, en condiciones totalmente de planta piloto, podíamos trabajar del orden de 3.000, 4.000, 5.000 larvas todas las semanas por simplemente tener 1 o 2 operarios trabajando con este sistema. Hoy en día hemos desarrollado otros sistemas más ventajosos, digamos menos piezas, más económicos de producir, etc. Y esto es un poco el resumen de lo que Algenex ha desarrollado en términos de escalado industrial y cómo está la competencia, la única empresa que en Estados Unidos trabaja con el sistema de producción de proteínas recombinantes en larvas, en las cuales trabaja con unas celdillas en las que ponen solo una larva y tienen estas medidas, lo cual significa que el escalado industrial y la manipulación es muy inferior tecnológicamente en nuestra empresa competidora con respecto a lo que nosotros somos capaces de hacer ahora mismo en nuestra compañía. Pero en esta diapositiva os va a dar un poco más la dimensión de lo que el sistema nuestro puede dar. Uno de estos módulos, que contiene 300 larvitas, produce exactamente el mismo producto, la misma cantidad de proteína recombinante que un fermentador de células de insecto de 30 litros. Mientras que producir este módulo de larvas nos cuesta 11 euros, producir en el fermentador las células el mismo producto cuesta alrededor de 5.800 euros el mes. Es decir, hay una reducción aproximadamente de 500 veces en coste de producción. Pero es que además, trabajando en unas instalaciones que básicamente tienen el tamaño de 2 neveras grandes, es decir, trabajando con 10 de estos módulos por semana, al año somos capaces de producir en torno a los 5.000 millones de determinaciones diagnósticas o 100 millones de dosis vacunadas. Si consideramos que una determinación diagnóstica en el mercado cuesta en torno a los 0,8 euros, pues si fuéramos capaces de vender todo esto, estaríamos hablando de una cantidad, una rentabilidad enorme, ¿no? Pero además, el hecho de producir masivamente proteínas recombinantes, también como veíamos con los anticuerpos, requiere
requiere de una inversión importante en infraestructura. La instalación piloto que nosotros montamos, en la que manejábamos estos 20 módulos de esto, nos costó montarlo alrededor de 31.000 euros. Producir lo mismo en fermentación nos hubiera costado en fermentadores, solo las máquinas, alrededor de 1.200.000 euros. Es decir, nosotros teníamos una tecnología que con 40 veces menos de inversión producíamos el mismo producto. Y luego tiene otra ventaja el sistema, que no es despreciable a la hora de registrar cualquier producto, especialmente los inyectables, es que mientras que los cultivos celulares llevan factores de crecimiento fundamentalmente basados en sueros animales, potencialmente los factores de enfermedades, es decir, que hay que analizarlos muy bien a la hora de generar un producto inyectable, nuestra plataforma, los insectos, no soportan ningún tipo de infección cruzada con animales o con personas. Quiere decirse que cualquier producto que nosotros tengamos en los insectos está libre de potenciales agentes infecciosos. Últimamente lo que hemos hecho ha sido desarrollar sistemas de inoculación semiautomatizada, por la vía inyectable, por la vía oral, no voy a detener mucho. Yo les voy a contar un poquito lo que son los productos y las áreas de desarrollo que la empresa en este momento. Como podéis imaginar, pues he hablado de ellos, las vacunas es un área de desarrollo, ya os comentaré qué productos tenemos ahí. Los kits diagnósticos es la otra área de desarrollo grande, pero además trabajamos en otras 4 más, como son el desarrollo de sistemas de presentación antigénica para mejorar vacunas en general. Trabajamos también dentro de colaboraciones con la industria cosmética. Ya sabéis que ahora mismo está de moda producir factores que mejoran la textura de la piel, etcétera, en productos naturales. Seguramente las chicas de aquí habrán comprado alguna crema de baba de caracol, que me parece más asquerosa que los gusanitos estos. Pues bien, nosotros trabajamos en colaboración con la industria farmacéutica para desarrollar también cosméticos. Trabajamos con moléculas antivirales, porque algunos de los fundadores viene trabajando en este tipo de desarrollo de moléculas. Tenemos algunos resultados muy interesantes y patentes. Y también trabajamos con moléculas que mejoran las vacunas de forma genérica a través del direccionamiento de determinadas células de las moléculas vacunas. Yo solo os voy a contar muy brevemente algunos de estos desarrollos. Como decía, el sistema es tan eficiente que de una sola de estas lampitas somos capaces de producir más de 1 miligramo de proteína recombinante y, por tanto, hacer entre 10.000 y 100.000 sueros, análisis. En el caso de las vacunas que nosotros desarrollamos, de cada una de estas armas podemos llegar a obtener entre 20 y 1.000 internacionales, dependiendo de la proteína de la enfermedad. Y aquí tenéis algunos de los kits que ya hemos desarrollado, algunos de ellos ya están en el mercado, y en total suponen 8 kits distintos para trabajar con 6 enfermedades diferentes, todas dentro del ámbito de la patología animal. Dentro del diagnóstico no solamente nos conformamos con hacer reactivos convencionales, técnicas convencionales, también estamos desarrollando sistemas que se puedan hacer diagnósticos más rápidos en un solo paso, disminuyendo el número de reactivos que se necesita. Y esta imagen, que es bastante espectacular, son larvas inoculadas con baculovirus que expresan proteínas diagnósticas fluorescentes. Aquí veis cómo las larvitas, una vez que son infectadas en un desiluminador, los podemos ver completamente fluorescentes y podemos expresar proteínas fluorescentes de distintos colores que nos permiten diagnosticar distintas enfermedades según el color que veamos dentro de la determinación. No voy a entrar en más detalles, básicamente esto sería el resultado de una prueba con un suero negativo, que no tiene anticuerpos contra una enfermedad, y esto sería lo que sería un suero que tiene anticuerpos contra una enfermedad. En el caso de las vacunas, trabajamos con 3 enfermedades. Una que tiene que ver con el conejo, es la famosa enfermedad hemorrágica del conejo, que lleva tanto los conejos domésticos como silvestres, que tienen muchas repercusiones dentro del medio ambiente. Pues esta es una de las enfermedades en las que trabajamos. La otra es una enfermedad de ganado vacuno, también con una extendida en el mundo entero. Y la tercera es una enfermedad que provoca un síndrome, también bastante extendida a nivel internacional. Pues estas vacunas están en este estadio de desarrollo. La vacuna del conejo ya hemos hecho todas las fases clínicas y estamos en el proceso de registrarla en Londres para poderlo comercializar. Y esperamos que a lo largo del 2009 tengamos ya esta vacuna en el mercado, probablemente en la asociación de una empresa farmacéutica más grande. Y las otras 2 enfermedades hemos llegado a terminar la fase 1, es decir, aquella en la que demostramos
que nuestra proteína producida por nuestro sistema es capaz de inmunizar animales que todavía no son susceptibles a enfermedad, simplemente desarrollan una respuesta. En breve empezaremos con una de ellas en Argentina, la otra en Barcelona, experimentos para ver si son efectivas en los animales. Uno de los desarrollos que resultan más prometedores en nuestro modo de ver es un sistema que, por desgracia, no os lo puedo contar porque es un procedimiento que de momento no podemos publicar, pues lo estamos patentando, con el cual nosotros somos capaces no solo de generar la proteína soluble en un medio, sino que somos capaces de hacer unas micropartículas que son muy inmunogénicas cuando son inoculadas a animales. Tanto es así que hemos tenido respuestas del orden de 80.000 veces más altas de anticuerpos frente a algunas de las proteínas que hemos formulado así. ¿Y por qué esto es así? Pues se explica científicamente porque estas partículas que generamos a partir de los insectos que producen nuestra proteína vacunal forman estas microesferas, y estas microesferas, cuando tienen contacto con células responsables de la respuesta inmune, son fagocitadas, introducidas y presentadas al sistema inmune de la manera más adecuada. Como aquí vemos cómo una vez fagocitadas, internalizadas estas células, se degradan y se presentan en el contexto adecuado para que el sistema inmune lo sea. Esto es algo que, como digo, estamos patentando ahora, que puede cambiar en cierta medida toda nuestra plataforma tecnológica a la hora de generar vacunas. El otro área que a nosotros nos importa mucho y en el cual tenemos fundadas esperanzas en conseguir una molécula antiviral de amplio espectro y muy eficiente, que actuaría frente a virus animales, pero también frente a virus importantes para el género humano, es una molécula, que tampoco puedo desvelar porque está en proceso de patente en estos momentos, y aquí veis cómo un cultivo celular que se infecta con un virus, en este caso vemos las células infectadas en rojo, cuando estamos en presencia de esta infección de esta molécula antiviral, las células no se infectan y por tanto producimos una inhibición de la infección en torno al 90%. Esto ahora se va a empezar a probar con modelos experimentales animales, no solamente in vitro, y esperamos que los resultados interesantes. En cuanto a los servicios, la compañía no nos gusta publicar servicios, digamos, de pequeña escala, en aquellos en que un grupo investigador viene y nos demanda algo que tiene que ver con esta tecnología. En general lo que nos gusta son los servicios que damos a otras industrias farmacéuticas, y básicamente los podemos dividir en cuatro: suministro de otras empresas, pruebas de conceptos a grupos de investigación y empresas que pueden ser potenciales clientes futuros, participación en proyectos de desarrollo científicos, fundamentalmente de la Unión Europea, y producción de proteínas masivas para investigación e cristalografía. Que ahí sí hay una demanda y los costes de producción son un limitante para analizar potenciales funciones de proteínas. Estas son algunas de las empresas o grupos de investigación, institutos con los cuales tenemos firmados convenios y hemos hecho desarrollos conjuntos, y la empresa en estos momentos está en 3 proyectos: uno de la Wellcome Trust Foundation, un proyecto en Consolida en 2010, como sabéis, en estos proyectos de excelencia el gobierno publicitó bastante, que se considera el año pasado, y proyectos de desarrollo tecnológico PETRI ligados al grupo de investigación. Y ahora, en esta última parte de la charla, voy a explicaros un poco el por qué los emprendedores, no expertos en empresas y industria, una empresa utilizando los conocimientos que habían generado en su laboratorio de investigación. Y para ello hay varias razones. Las primeras que voy a explicar son razones formales. Cuando yo encontré este chiste en un periódico, me pareció que representaba perfectamente lo que yo había venido sufriendo durante muchos años como investigador en un organismo público. Y es que nosotros teníamos cosas que la industria necesitaba, y la industria necesitaba nuestras cosas, pero no veíamos la manera en la que podíamos ligarnos, podíamos cogernos ahí, o nos faltaban los brazos, lo entreteníamos. Entonces, esto fue algo que, después de viajar mucho con el maletín, vendiendo de empresa a empresa tecnología, para llegar a acuerdos y tener finalmente muy pocos resultados, nos movió a crear nuestra propia empresa. La segunda razón era un ejercicio de autoestima. Teníamos claro que hay un mercado que no puede asumir kit diagnósticos a €1 la determinación, 081, y nosotros creíamos que lo podíamos hacer a mucho menos coste. Teníamos una tecnología única de bajo coste que permitía flexibilidad y rapidez de acción. Del tren al producto podíamos hacerlo, si todo iba bien, en 5 semanas. Y además podíamos trabajar en condiciones que los clientes demandaran. Es decir, al no ser una gran empresa,
los clientes podían decirnos: señores, queremos que nos formulen los kits de esta manera o de esta otra. Y nosotros podíamos atender esas peticiones. La tercera de las razones eran unas consideraciones éticas. Como la tecnología permitía unos precios muy bajos, creíamos que podríamos acceder a mercados en los cuales los costes eran un tema determinante para que pudieran introducirse productos de alta tecnología. Y, de hecho, nuestros mercados preferentes se encuentran en Latinoamérica y en África. De hecho, nuestro primer producto está siendo comercializado dentro del continente africano para nuestra tecnología. Luego hay unas razones formales, hay unas razones personales de los promotores, obviamente las económicas, queremos ganar más dinero, crear productos útiles para la sociedad, no era batería, no era importante. También era un reto intelectual, queríamos saber si éramos capaces de sacar adelante un proyecto empresarial y, por supuesto, el prestigio personal. Los científicos somos muy validosos, yo creo que en todo el mundo, y como decía Albert Camus, qué pocos libros se habrían escrito si no figurara el autor. Pues en este caso nos gustaba que crearan una empresa y que supieran que nosotros habíamos sido capaces de hacerlo. Los investigadores tenemos ventajas y tenemos desventajas. Un investigador sabe cómo conseguir dinero de distribución pública, nos pasamos la vida con la mano así, pidiendo. Formar grupos de trabajo eficientes también, como el dinero que llega al laboratorio es pequeño, sabemos organizar muy bien los grupos para que con poco personal ser lo más eficiente posible. Y también sabíamos hacer marketing de los resultados científicos. Pasamos la vida en los congresos, dando seminarios, etc. Y por tanto nos parecía que eran algo que podíamos utilizar en nuestro bien para crear una empresa. Sin embargo, lo que también debemos ser conscientes es que el emprendedor se enfrenta a escasez de dinero semilla para comenzar, nos costó bastante tener ese dinero, la inexperiencia como empresario, la cual seguimos todavía teniendo y patinamos en un montón de campos, la falta de sensibilidad de los gestores para la creación de empresas spin-off y instituciones públicas. Esto ha sido realmente tedioso dentro de nuestro instituto y no podemos quejarnos del resultado final, y sobre todo la lentitud que uno va descubriendo que imprime en el proceso las administraciones, las grandes empresas para firmar acuerdos, etc. A uno se le va la vida esperando a que finalmente se devuelvan la llamada y se junte uno para firmar un acuerdo que parecía que estaba hecho 6 meses antes, ¿no? Otra de las cosas que el investigador va descubriendo cuando en el devenir de la empresa es que su tecnología no es ni la mejor ni la única para salvar al mundo. Los demás perciben que tu tecnología es extraordinaria, como tú lo ves, ¿no? Que tener un buen producto de tecnología no significa tener éxito empresarial. Si no lo sabes vender, no te sirve de nada. Que si aprendes a crear valor en tu empresa a partir de tecnología y tus productos, al final el dinero aparece. El dinero ha aparecido para el éxito y estamos contentos por ello. Y que si no trabajas mucho y no vas continuamente, no consigues que tu empresa perdure en el tiempo. Es decir, si los promotores hubiéramos conformado y decir, caramba, sabemos producir proteínas recombinantes de insectos, somos únicos. Con esto seguiríamos todavía en el laboratorio esperando que alguien viniera a decirnos, necesitamos vuestros servicios. Con lo cual tienes que estar continuamente generando productos, utilizas tu plataforma, pero los productos se necesitan. Luego, otra de las cosas que uno también va aprendiendo con el tiempo es que la empresa uno la concibe con un gran voluntarismo, con los medios que tienes allí en el laboratorio, sacas adelante las cosas, lo publicitas. Finalmente llega algo de dinero y entonces pasas del motocarro a la furgonetilla y esperas, porque todo el mundo te lo dice, que al final esta furgoneta se convierte en un tráiler que lleva tus productos y todo esto, pero que ya todo el mundo se va a olvidar de ti, que eso va a coger una dinámica en la cual tú no vas a pintar nada de eso. Bueno, pues habrá que resignarse a esta situación, especialmente si los promotores estamos en sitios así. Después de eso. Pero bueno, esto está por ver, ya veremos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, como el tiempo se me acaba, os diré un poco que nuestro primer producto en el mercado, del cual nos sentimos muy orgullosos, y es fundamentalmente porque contribuimos a disminuir la pobreza en algunos de los países afectados por una enfermedad que en este caso diezma a la población porcina. Tengamos en cuenta que en un país como Madagascar, que una familia pierda 2 cerdos significa que no puede vestir a sus hijos ni escolarizarlos. Pues bien, el primer producto que nosotros hemos generado es un kit que sirve para diagnosticar animales enfermos frente a esta enfermedad y por tanto esperamos que contribuya a controlar y erradicar esta enfermedad. Pero básicamente lo que nosotros pensamos que nuestra línea de negocio es, en primer lugar, la de ser genéricos del diagnóstico. Es decir, en enfermedades animales en que la validación no es tan rigurosa como en enfermedades humanas, nosotros podemos vender proteínas recombinantes perfectamente validadas con protocolos para que en el laboratorio diagnóstico se puedan fabricar su propio kit,
y pasar del coste de 300 euros un kit a costar 20 euros para hacer exactamente los mismos análisis. Esto hay precedentes y España fue, en este caso, pionero en ello, y cuando España tuvo la necesidad, en este caso la misma que estamos tratando de controlar en África, que es de comunidad africana, se hacía cada año 4,5 millones de determinaciones en los laboratorios por año y se mandaba el antígeno en bruto. Los laboratorios de diagnóstico estatales se encargaban de generarse sus propios kits. Y esto es factible, y es factible especialmente si lo que nosotros hacemos es una labor de formación de aquellos que van a hacer el diagnóstico en África, y gracias a que estamos dentro de un proyecto Well Contrast, es lo que hemos hecho, formar a personas que van a utilizar posteriormente nuestros kits. Esta diapositiva, y ya voy un poquito más rápido porque lo van a cortar la palabra de un momento a otro, lo que os quiere decir es que, aun siendo muy buenos para el tercer mundo, seguimos teniendo grandes beneficios. Cualquier kit, los costes por determinación que hagamos serológica son del orden de 0,033 euros por ensayo. Si nosotros, en lugar de los 0,8 euros por ensayo de las kits comerciales, los vendemos solo a 0,20, tenemos más o menos esta ganancia por kit. Eso significaría que por cada una de las larvas somos capaces de ganar alrededor de 6.680 euros. Si a vosotros os parece poco, a mí me parece bastante, no quiero más. Entonces, esperamos que eso nos dé posibilidad de tener beneficio incluso en mercados en los cuales los costes de venta sean. Así empezó, ya finalizando, la historia de las bienes. Nosotros teníamos aproximadamente 5 metros cuadrados en un garaje y pensamos que hacemos una empresa de informática y creamos Microsoft 2 o hacemos biotecnología, que es lo que sabemos. Finalmente decidimos hacer lo segundo y tras 16 meses de una andadura que no fue nada sencillo, pues ahora tenemos unas instalaciones que hemos conseguido que el instituto nos ceda, nos acondicione y en la cual somos capaces de producir de una manera, digamos, razonablemente buena y para tener un escalado suficientemente bueno. Obviamente este laboratorio, que es el laboratorio de producción, se apoya enormemente en el laboratorio de investigación de los promotores y por tanto el INVASTER se hace fundamentalmente en el laboratorio de investigación y la producción en este laboratorio. Tenemos firmado un convenio con el instituto que nos permite hacer esto, hacemos en muchos de los casos patentes conjuntas y todo el mundo aparentemente contento. Estos son los promotores, bueno, estos no, se me cuelan siempre en todas las charlas de empresa, son estos los promotores. Básicamente somos dos promotores científicos, matrimonio, residentes en Madrid. Mi esposa, como don Alonso, es médico y es experta en patogenia, en enfermedades infecciosas, y lleva el desarrollo de ciudadanía fundamentalmente en la empresa de antivirales, y yo soy el biotecnólogo, soy veterinario, nunca he curado un animal, pero de toda la vida he estado haciendo biología molecular y esto es lo que fundamentalmente hago, poner mis conocimientos en mis desarrollo. Este es el equipo que actualmente trabaja de manera directa en Genes. Tenemos expertos en diagnóstico, tenemos expertos en vacunas, tenemos expertos en biología celular y tenemos expertos en insectos, que esto fue algo que nos costó encontrar, porque no hay mucha gente, entomólogo, dispuesto a crear una empresa, participar dentro de una empresa, pero los hemos encontrado y son gente muy competente y segura. Todas las cosas que cada día valoramos más es el hecho de juntarnos con socios que sean serios, mucho más que mi amigo Chris Rowland, que es excelente para tomar copas de coñac en Lisboa, pero nunca le metería dentro de una empresa. Bueno, pues esto a lo largo del tiempo hemos aprendido, hemos tenido algunos cambios en el accionariado de la empresa como consecuencia de entendimientos no demasiado buenos entre los socios y hoy por hoy creemos que tenemos una situación suficientemente confortable y estable como para estar felices. Y la gente que ha invertido dentro de nuestra empresa, el capital riesgo, pues también esperamos que sea gente seria y que nos dé un desarrollo a largo plazo. Esto es ya la penúltima de las diapositivas, es un poco la evolución del valor nominal que la empresa ha ido adquiriendo. Nosotros fundamos en el 2005 y he puesto un valor en el 2000 porque esto fue lo que una empresa del área farmacéutica veterinaria invirtió en una planta piloto basada en biotecnología. Por tanto, yo entendí que cuando alguien invertía alrededor de 100.000 euros en montar esto y no invertía más, es porque era el valor que le daba esta tecnología. En el 2005, Fundación Genoma España nos valoró cerca de 1 millón de euros y el capital riesgo actualmente nos ha valorado de cerca de 2 millones de euros. Que es la cantidad que más o menos hemos sido capaces de reclutar, entre
capital riesgo, CEDECI, proyectos, etcétera, en la actualidad. Esto esperamos que nos dé vida desde el año 2007-2009, suficientemente vida como para no preocuparnos por conseguir más dinero y generar los proyectos y concentrarnos en los desarrollos tecnológicos, que es lo que fundamentalmente nos apetece hacer a los científicos promotores. Y ya simplemente agradecer a algunas entidades o personas en concreto, a LINIA, que es el instituto que nos acoge, a la Fundación Genoma España, que nos dio Capital en Sevilla, a la Comunidad de Madrid, que ciertamente nos ha arropado mucho y hemos tenido conversaciones muy interesantes, con todos los técnicos de Pro Madrid, etc. Unimés, que es la empresa que ha invertido en nosotros, el capital riesgo, a CEDECI, que nos ha concedido recientemente un Neotec, y a la familia incorporada al accionariado, que nos sufre nuestra falta de dedicación y que cualquier día agarremos una empresa y perderemos un adolescente que lo está muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay tiempo y alguien tiene una pregunta, pues yo estaré encantado de responder. Muchas gracias, José Ángel. A ti vamos fatal de tiempo. Yo diría que si hay como mucho dos preguntas rápidas, una o dos. Desde la ignorancia total, profesor, ¿cómo aseguras las patentes o cómo estás comercializándolas? No me hace nada con eso. Bueno, los reactivos, nosotros somos una empresa en la que creemos que tendremos no más de 50-60 clientes. O sea, nuestro objetivo es fidelizar gobiernos, es decir, esperamos tener, por poner un ejemplo, con Argentina, un acuerdo en que sus laboratorios de investigación nos compren nuestro reactivo para centralizar los diagnósticos en los 3 laboratorios que ellos tienen su diagnóstico centralizado. Los laboratorios profesionales del diagnóstico tampoco son muchos y centralizan también un porcentaje enorme de diagnóstico para empresas privadas productoras, y los laboratorios regionales de diagnóstico en España pues también son pocos. Esta es nuestra vía en la que esperamos comercializar nuestras proteínas recombinantes de uso diario. Esto no necesita patentarse, ni licenciarse, ni nada. Uno puede producirlo y decir que su proteína tiene uso diagnóstico de un protocolo clínico. Respecto a las vacunas, uno tiene que registrar las NMEAs si las quiere comercializar, y como nosotros no tenemos una red comercial, esperamos llegar a acuerdos con empresas farmacéuticas grandes que comercialicen bajo licencia esas vacunas que no son. Y quedar pendientes de ellos en cuanto que lo licenciamos y al mismo tiempo nuestra capacidad productora de salud. Es un poco el esquema. Luego, como he dicho, hay otras áreas en las cuales esperamos generar patentes que finalmente licenciemos y nunca lleguemos a término el producto. Es decir, una molécula antiviral de un humano, nosotros no soñamos con llegar a término, sino licenciar, en su caso, y si es eficaz, a otra empresa más grande que Ahora que está puesto un poco, bueno, he visto, está puesto un poco de moda, empiezan a sostener estas empresas biotecnológicas así de pequeño tamaño, 10 o 15 trabajadores, como has comentado. ¿Tú cómo ves el futuro hacia a medio plazo para este tipo de empresas que no tienen una capacidad de distribución enorme, que sean vampirizadas por las grandes? Sí, yo creo que una empresa de este tipo, que es fundamentalmente tecnológica, si en 3-4 años no es capaz de crecer con una segunda ronda de capitalización fuerte para desarrollo ya de productos que tengan más calado, el final de una de estas empresas es que venga una empresa grande en que por cuenta de comprarte la vacuna que tienes registrada te compre a ti. Yo creo que esto es lo que sucede con la mayor parte de las empresas pequeñas que trabajan, que se han fundado en países más desarrollados como Inglaterra o Estados Unidos en el campo de la biotecnología. Lo cierto es que la ilusión que tenemos los emprendedores, en los cuales la carga tecnológica es importante, es de seguir siempre ligados a esa empresa. No como accionistas mayoritarios, sino como accionistas minoritarios, y siempre supervisando, digamos, los desarrollos tecnológicos en cierta medida. Eso es como nos vemos en un futuro. Y yo creo que la mayoría, aquellas que consigan triunfar, seguramente llevarán ese esquema, ese modelo. Por lo menos lo que estoy viendo en las empresas europeas y americanas es eso. Y muchas de ellas, aun teniendo tecnología útil, no serán capaces de implantarla, porque uno tiene que conjuntar su tecnología con los productos que desarrolla y tener la capacidad o la suerte de conveniar con otras empresas más grandes que den supervivencia a esa empresa. Pues muchas gracias, José Ángel. 3 minutos de descanso y volvemos.